nieblas, los elementos habituales del decorado se suprimían prácticamente y llegaba un hombre que era como el dueño sobre todo de las escenografías, ¿no? Se llama Leopold Gessner. Leopold Gessner fue uno de los grandes directores de arte o diseño de producción expresionista. Introdujo escenografías rítmicas con escaleras en escena, ¿no? Como en un musical, escaleras raras, ¿no? Que giraban o iban un sinfín, como si fuera un árbol, como el de las habichuelas. Uso del color pensado en Kandinsky. Kandinsky, ¿se acuerdan del jinete azul? Kokoschka, hay que recordarlo con la nueva objetividad, o Schrader, que es más expresionista formalmente, eh, pues creaban colores pensados en estados de ánimo. Casi, casi tuvieron su propio color, ¿no? Las líneas y las formas dramáticas en los textos eran muy importantes. Y al final, toda esta concepción del mundo la llamaban Weltanschauung. La Weltanschauung es la concepción del alemán que tiene sobre el mundo. Como que toda esta, como la fotogenia de Leduc, la Weltanschauung se vuelve como una parte aquí más filosófica, como el hombre, como yo todo, absorbo el mundo, ¿no? Está muy interesante la teoría expresionista, pero bueno, en este caso nos daremos cuenta que hay grandes exponentes del expresionismo. Stellan Wright, que hizo El estudiante Praga, Robert Vine, que hizo El gabinete del doctor Caligari, Paul Wegener, que hizo El golem, Friedrich Wilhelm Murnau, que hizo Nosferatu, El último, entre muchas otras, que es de los más destacados, y Fritz Lang, que hizo Metrópolis, ¿no? Entre muchas, que hizo Los espías, Doctor Mabuse, ¿no? Muchas películas muy importantes que, bueno, tuvieron un éxito increíble. Una de las características generales del cine expresionista, bueno, unas cuantas, son las sombras, los claroscuros, las atmósferas, el gótico, los ángulos, el doble, el contexto social. Hay muchos elementos tanto de escenografía, tanto de atmósfera, como también de psicología, si se dan cuenta. Vemos Metrópolis. Esto es cinemaqueta. El cinemaqueta se da más adelante y la técnica también del efecto Schuffman. El efecto Schuffman, justamente, lo que permitiera angular el objetivo de la cámara con un espejo, como aquel efecto que las cámaras después de Brunelleschi, ¿se acuerdan? Con la cámara oscura que adaptaban ciertos lentes a estas cajas, ¿no? Con un espejo, ¿no? O que se metían dentro de para poder utilizar como stencil o base. Todo esto lo propiciaron también en las cámaras de cine y el efecto Schuffman servía para completar escenarios de gran tamaño. Si veíamos un rascacielos, pues bueno, si no era cinemaqueta, o sea, maquetitas con naves espaciales como lo hicieron con hilitos, era este tipo de escenografías interminables hacia arriba. Y lo que pasaba que pues no había presupuesto para construir hacia arriba tanto. Vamos a pintarlo como lo hacía Brunelleschi cuando analizó la perspectiva lineal, ¿se acuerdan? Entonces lo que hacen esos pintores es en un cristal pintar la obra y angularla a unos grados de la cámara y la parte de la base era escenografía real y la parte para complementar de hacia arriba era pintura muy realista. Entonces vamos a ver escenarios pintados. Entonces hay desde el fotograma este estudio del expresionismo. También hubo virajes, como lo hizo Segundo de Chomón, y con la misma naturaleza. Mucha reminiscencia con las gárgolas, ¿no? Con el gótico, como vemos aquí. Es una película futurista, pero una iglesia gótica, ¿qué onda? Todo esto lo vemos en el golem. En el golem también hay mucho alusión al gótico, ¿no? Las sombras, el doble, etcétera. Y las categorías, esta es una creación propia, que es el diseño de arte, espacio, atmósfera y personaje, y que las vemos como a continuación las desarrollo. Arquitectura. La arquitectura se divide en tres momentos en el expresionismo alemán. Una es el monumentalisieren, que así, no sé cómo se llama en alemán, pero así se escribe, que es el monumentalismo o el famosísimo colosal, que lo vimos en Caviria, que lo vimos en Intolerancia. Estas grandes construcciones pesadas, gigantescas, que anuncian la majestuosidad de una construcción, también se dan en el cine alemán. Segundo tipo de arquitectura, el per se. ¿Qué es per se? Per se es en sí mismo, que es aprovechar el lugar tal cual. Lo que hay es lo que se tiene, es lo que ves. Vamos a filmar, ¿no? El tercero es la composición y la postura. La composición es muy importante a partir del personaje. El personaje se adecua a la
construcción. Vemos personajes jorobaditos, como por ejemplo Wadsworth, que es el hombre de las figuras de cera, donde vemos a un árabe que está todo chiquito y gordito, ¿no? Me recuerda mucho al sultán de Aladino, un chiquito que está como jorobadito, y vemos que los techos están hacia abajo, como a su tamaño. Y cuando sale un personaje como Nosferatu, altivo y altanero y gallardo, estilizado totalmente y delgado, con orejas puntiagudas, vemos ángulos apuntalados y donde él sale de ese arco apuntalado. ¿Hasta dónde se clavaban los expresionistas? Con el arte también. Entonces la arquitectura tenía que ver con esta composición física. Por otro lado, el vestuario. El vestuario es muy importante y había tres tipos. El primero era el de diseño histórico. Era un vestuario de la época, tal cual, ¿no? Pero era muy importante portar. Soy el general y con lo que me pongo me tienes que ver, tal cual. Metamorfosis a través del vestuario. Hay deformación a través de las sombras. Esta escena de Nosferatu cuando sube la escalera y sale la sombra de la imagen para hacer esta alusión, que son elipsis como las que algún día platicamos, ¿no? De estructura o vehiculadas que pues la priva de la vida apretando solamente con su mano el corazón. Esta es una metamorfosis a través de las sombras, que puede ser con el vestuario también, cuando a lo mejor personajes se acercan y vemos los picos clásicos de a lo mejor de una hombrera, de algún personaje, algunos cuernos que nos dicen avecinamiento a la muerte, ahí viene córranle, ¿no? Todas estas alusiones con las sombras son bien importantes y con el vestuario comunican. Por otro lado, el maquillaje, las sombras y las bases recargadas, una sobrecarga, unas ojeras interminables, unos blancos de vampiro de máscara de Michael Myers de Halloween, importantísimo, ¿no? El espacio es el segundo elemento a analizar. El primero es el diseño de arte, que tiene tres: arquitectura, vestuario y maquillaje. El segundo es el espacio, que tiene cuatro: paisajes, multitudes, grupos y calles. Los paisajes, hay escenarios artificiales y naturales. Los artificiales propiamente son todos estos elementos que son preconstruidos, como en el cine maqueta, o simplemente como en el Estudiante de Praga y el cementerio. Los fantasiosos son toda esta relación que tiene que ver con lo artificial, y los naturales, que tienen que ver con la realidad misma. Por ejemplo, El Anillo de los Nibelungos de Fritz Lang, que habla sobre Sigfrido o la venganza de Grimhilda, que es muy importante en las novelas, en las epopeyas alemanas, que es un género propiamente de la literatura, la epopeya, del género narrativo, que hablan sobre el Anillo de los Nibelungos, ¿no? Esta se filma prácticamente en exteriores reales, aunque hay dragones por ahí, ¿no? Hay unicornios también, ¿no? Pero de todas maneras la escenografía se da a través de los paisajes también naturales. Hay espacios también abiertos y cerrados que comunican. No es nada más porque sí, todo comunica en el expresionismo, es analizadísimo. La libertad, evidentemente, es con un espacio abierto, la opresión con un espacio cerrado, tal cual. Las multitudes es el segundo elemento del espacio en el expresionismo. Los coros hablados. ¿Cuáles son los coros hablados? Cuando encontramos, por ejemplo, en Metrópolis, una vista cenital en donde todos parece una coreografía de personas escapando de la inundación. Van para allá, regresan concéntricamente, se extienden, van para allá, como en una cruz, forman una flor, la rompen. Todos estos elementos coreografiados es parte de la importancia de las multitudes de acuerdo al espacio, y le llamamos coros hablados de acuerdo a Lot Eisner en su libro La pantalla demoníaca, que es un libro que habla sobre los escenarios expresionistas. La composición, el aglomeramiento y el desplazamiento y la ruptura estilizada se da aquí. Los grupos es otro elemento del espacio importantísimo. La marcha de los trabajadores de Metrópolis, que se analoga con los zombies, movimientos pesados, automáticos, entrecortados, inconexos, personajes que están cabizbajos, que siguen, ¿no? Casi al Führer, que siguen a un mandato, que siguen a algo, todos conformistas, síganme, ¿no? Esto es lo que dice el expresionismo con los grupos y su espacio. También las calles tienen tres elementos importantes. En primer momento tenemos los ángulos a través de la exageración, ¿no? La exageración
de los ángulos flechiformes. Vemos ángulos que están prácticamente con tejados chuecos, representados también con la figura humana. Las líneas que pueden ser onduladas, rectas y curvas. Las figuras que pueden ser a través de la distorsión de las formas, como en el impresionismo, ¿no? Que también veíamos formas enrarecidas. Por último, tenemos los elementos de la atmósfera. Atmósfera en alemán es Stimmung. Miren, aquí sale Nosferatu con ese ángulo apuntalado. Y el Stimmung significa estado de ánimo. Estado de ánimo en alemán tiene mucho que ver con la atmósfera. Para muchos creadores del expresionismo, los escenarios tienen ojos, cobran vida, ¿no? Hay dos tipos de vehículos. Los vehículos estético-expresivos. ¿Qué quiere decir esto? Objetos y sombras, animación y contrastes. Esto es muy importante. Recursos técnicos estéticos. Las sobreimpresiones que son tan importantes como en el impresionismo se siguen dando, que puede ser el sujeto con un objeto o el sujeto con un paisaje, para indicar transición o cambio de tiempo. Los claroscuros, que tienen que ver claroscuro impresionista, aprovechando la luz natural. Claroscuro expresionista, cuando son sombras pintadas. En el gabinete del doctor Caligari pasa eso. Una sombra es pintada, no es la sombra con la luz. Es chistoso, ¿no? Ni con la luz natural, ni con ningún reflector. Entonces vemos todos estos elementos importantes, los pasillos, la longitud, la oscuridad y lo desértico que pueden tener, es muy importante también. Las escaleras, la disposición de los grupos, las escaleras son muy importantes como las de Leopold Gessner, estados de ánimo, exaltación o depresión. Y por último tenemos algo que llamamos personaje. El personaje, el doble es muy importante. El desdoblamiento es otra personalidad, un alter ego, algo que quiero ser, ¿no? El alter ego, como en el estudiante de Praga, resalta primordialmente en el expresionismo. Evocar el doble a través de un espejo. El uso de espejos es muy importante, como la sonriente Madame Boudet. ¿Se acuerdan que empieza ya peinándose, checando? Todos estos elementos, pero aquí cobran vida, ¿no? El espejo es muy importante. Es como un vehículo para que te roba el alma, ¿no? Los rostros, la exageración del gesto, el maquillaje sobrecargado, el paroxismo, que es esta actuación entrecortada, la exageración facial y los movimientos. Y el Kammerspielfilm, por último, que es muy importante. Así como en el teatro tenían estas obras en donde el espectador, en medio de los personajes y la escenografía, se rompía la cuarta pared, el Kammerspielfilm es este cine de cámara, sobre todo con las películas de Murnau, con El Último. La comprensión del actor a través de la omisión de diálogos y la cercanía. Eran películas exclusivamente narradas para entender los puntos de vista, para compenetrarnos con el personaje. Y aparte, la misma sala estaba construida con poquitas butacas. Teníamos la pantalla casi en nuestra cara para entender de manera forzada, así como el famosísimo Polyvision de Napoleón, donde adaptaron las pantallas para poder ver esa vista totalmente paisajística del relato. Pues ellos eran más concéntricos, más hacia adentro y de meterte en el personaje. Y bueno, ya la próxima clase empezaremos con el gabinete del doctor Caligari para hablar de una etapa que va de acuerdo a Siegfried Krakauer, con otro libro que llamamos de Caligari a Hitler, la historia psicológica del cine alemán, que habla del precaligarismo, es decir, antes de Caligari, hacia la cumbre más grande del expresionismo ya con el cine hablado, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, pero no entiendo nada. Muy bien, pues bueno, ha terminado la clase. Me gustaría que si alguno de ustedes tiene duda sobre sus calificaciones, ¿cómo quieren que la hagamos? Nos vamos con si quieren, quien quiera, levante la mano. Se la digo expresamente o más bien se la digo en personal y nos vamos conectando como hace ratito. A mí puede dármela primero y luego a Carlos. Físicamente, así ya, expresa. No, así, dígalas en cámara. Ya luego si tengo dudas. La verdad no me gusta, prefiero dárselas personal, sobre todo a ti, Ricardo, que necesitaría hablar contigo un poco. Bueno, entonces a mí sácame de esto y ya hablamos después en la clase. Bueno, ¿quién? A ver,
¿Quién quiere que, a ver, dígame, Carlos. vamos en el orden. Bueno, vamos en el orden que lo tengo acá. Bueno, Adán ya no está. Carlos, ¿tú la quieres saber de una vez? Sí, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tiene confianza en sí mismo. No, mejor se las... bueno, sacaste 9, muy bien. Bueno, Víctor, ¿quieres que te la dé o te la paso? Sí, no, está bien mencionarla de una vez. Ok, tienes 9-5. Muy bien. Víctor, muy bien. Carlos, muy bien. César, ¿quieres que te la dé o que hablemos? Hablemos, muy bien. Perfecto. Vamos a marcarte acá. Dana, ¿no? ¿Te la doy? Sí, profe, por favor. 9-2, muy bien. Gracias. Emiliano, No vino, está en Puebla. Se no fue a me vacunar. digas. Sí. Bueno. Jania, ¿te la doy o la Sí, por platicamos? favor. No, dígamela. 10, Ok, muy bien. gracias. Irán, ¿te la digo? Sí, dice que sí. Ok, 8-6. Juan Pablo, Ah, Pues sí, dígala. 10. Muy bien, Manuel, Estoy. 9. Alexis, ¿te la digo o qué? ¿No dijo nada o lo quieres escuchar o hablamos? Que sí se la dé. Está moviendo Ok, el dedito. 9-2. Ricardo, hablamos. Roberto, Por favor, profe. ¿te la digo? Sí, por favor. 10. Gracias. Muy bien. Entonces ya, pues bien, felicidades a todos. Creo que la mayoría buena calificación. Creo que, pues bueno, la verdad, sé que es muy difícil tener una clase teórica a nivel virtual. Si de por sí es difícil en vivo, ¿no? A nivel virtual es complicado, sobre todo para uno, para encontrar todas las estrategias para captar la atención y demás, ¿no? En vivo a veces pues estamos cerciorándonos como casi como Hitler, ¿no? Si pusieron atención y demás. Sin embargo, creo que podemos aprovechar la virtualidad para estas clases y verlas más dinámica por compartir experiencias, presentaciones, ver videos, que sería tan muy difícil en vivo, ¿no? Entonces hay que sacarle, yo creo que las materias teóricas, su máximo aprovechamiento, y creo que la pandemia fue el turno de los teóricos más que de los prácticos, ¿no? En los prácticos pues siempre es en vivo, que es la vida normal, pero los teóricos creo que se nos hizo justicia con la virtualidad, yo así lo veo. Entonces, aprovechen la lectura, aprovechen ese momento en casa solos, cuando tienen la oportunidad de ver una buena película, un buen libro. Y lo que necesiten, pues ahí estoy. Cualquier duda que tengan, inconformidad, conformidad, bien recibida, lo platicamos. Y pues bueno, nunca en mi vida había dado las calificaciones. Para mí, que saquen todos 10, pero sí, pues tengo que calificarlos de acuerdo a las normas de la escuela, pero seguramente van a sacar 10 en las demás. Tienen 2, segundo parcial y tercer parcial, ¿no? Recuerden que son las tareas. Si salen mejor con las tareas, pues ahí hay más, evidentemente, les debo decir que voy a hacer revaloraciones para algunos casos en este parcial, si necesitan por ahí alguna de acuerdo a sus participaciones, ¿no? Que sacó 9.4, pues igual 9.5 para que suba 9.6, ¿no? Que sacó 8.8, pues ya el 9, que sacó 8.6, que el 9, ¿no? Porque lo sé que a alguien le faltó por ahí una, que tenía todo, recuerden, con una que les faltó, ya bajaron a varias décimas, porque fueron 7 tareas. Entonces el promedio fue a través de 7. Si tenían 6, si tenían puro 10, si sacan 6, pues era 8.6, pero podían sacar 10, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí bajaba bastante cada tarea. Entonces sí es importante que las tomen en cuenta. A veces exento, a veces no. Entonces hay que estar participativos, ¿vale? Y entregar bien las cosas. Pues muchas gracias por sus participaciones. Nos vemos prontito y pues nos quedamos con, empezamos con quién quiere. A ver, ¿quién quiere que su calificación? Bueno, quedamos que íbamos a hablar con Ricardo, con... ¿Quién más me dijo? No. Nada más Ricardo, ¿va? No, yo, profe. ¿Quién yo?
Nos vemos, profe. ¿Ya me puedo Vale. ir? Entonces me quedo nada más con César y Ricardo. ¿Ya me puedo ir? Sí, ya todos se pueden ir. Quien esté de ok. acuerdo, bye. Thank you. Adiós. Ahí me preguntan cosas. Ya luego, ojalá puedan ir a ver Caligari el sábado. Sí, yo sí voy a ir. Vientos. Si voy les aviso, pero todavía no sé. ¿Vale? Cuídense mucho. Adiós.